Un planteo que ha hecho en las últimas horas el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Mena, respecto al acuerdo al que llegó el gobierno nacional por el tema de las vacunas, este nuevo contrato que se firmó y que pone en riesgo las regalías petroleras. Vamos a ver qué significa esto para nuestra provincia. Tenemos el contacto con el legislador nacional. Diputado Mena, buenas noches. Virginia Navarro. ¿Qué tal? Buenas noches, Virginia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos qué es lo que sucede y por qué están en riesgo las regalías petroleras a partir justamente de este nuevo contrato por las vacunas. Bueno, porque se ha dictado un DNU el viernes pasado que modifica la ley de vacunas y ahí se hace una modificación en uno de los artículos que la ley prevé que el Estado argentino, si es demandado por algún laboratorio, por alguna de las consecuencias, digamos, de todos estos contratos por el tema de vacunas, la ley vigente excluía de toda posibilidad de ejecución, entre otros bienes, los impuestos y las regalías que se recaudan en nuestro país. Sorpresivamente, la modificación que aprueba el decreto quita la palabra regalías, es decir, que con esta modificación las regalías pasan a ser una especie de garantía de cualquier cuestión judicial que se suscite, que además va a tramitar en un tribunal extranjero, como pasa con la cuestión de la deuda externa, que en su momento provocó el embargo de la Fragata Libertad. Y la verdad que nadie dio explicación, el gobierno tampoco advirtió que estaba haciendo esta modificación, aparece sorpresivamente cuando uno se pone a comparar cómo queda la ley luego de las modificaciones que le introduce este DNU. Y bueno, y aparecen estos cambios, ¿no? Por ejemplo, los bienes del dominio privado del Estado también estaban a salvo, ahora eso desaparece, pero lo que más tiene relación con lo que a nosotros nos interesa, que son las regalías, que es digamos, la contraprestación que reciben las provincias petroleras, como es el caso de Chubut, por la explotación de sus recursos naturales, que constitucionalmente son de propiedad de las provincias. Bueno, de esta manera quedan como una especie de hipoteca, ¿no? Y cualquier diferendo que se suscite, como nos pasó hace unos años con el embargo de la Fragata Libertad, bueno, ahora pasan a ser las regalías a estar bajo este riesgo. La verdad que es algo que merece una explicación, por qué se hizo esta modificación, quién la pidió, qué ponderación se hizo. ¿Hubo consultas con los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos? Hasta donde yo sé no, y además no solo debió haber habido consultas, sino que además debió haber mediado una aprobación expresa, ¿no?, de las provincias. Este tema, la verdad, nosotros habíamos pedido que se trate en el Congreso, porque entendíamos que sí, que había que modificar la ley, que había que facilitar que Argentina pueda conseguir más variedad de vacunas y sobre todo más cantidad, como lo han podido hacer otros países de la región. Pero, de hecho, nosotros planteamos tratar una modificación sobre tablas en la sesión del jueves pasado. El oficialismo se negó y a la hora, cuando empezaron a multiplicarse las críticas por esa negativa, digamos, sorprendieron con este decreto que se dictó al día siguiente y aparecen estas modificaciones que aparecen cuando se hace una lectura más fina de la norma, ¿no? El oficialismo cede a sacar esta palabra, ¿no?, que generaba mucha polémica, que es negligencia. Claro, ahí se puso el foco de la discusión en eso, en la excepción de negligencia, de malicia, de conductas fraudulentas, que limitaban la cláusula de indemnidad y entorpecían los contratos, pero la reforma que se hace va mucho más allá de eso, es mucho más amplia, compromete muchísimas cosas más, pero creo que lo más importante para nosotros, que en nuestra provincia un tercio prácticamente de los ingresos que financian el presupuesto provincial provienen de las regalías, y esto genera esa incertidumbre, ¿no? Si el día de mañana se produce una contingencia judicial y una eventual condena, bueno, con esta redacción quedaría comprometido un ingreso que es de las provincias y no es del Estado Nacional, y sobre el cual el Estado Nacional no puede avanzar comprometiéndolo ante eventuales juicios en tribunales extranjeros sin el consentimiento y, por lo que veo, sin siquiera ponerlo en conocimiento de los gobernadores. Este DNU fue trabajado por la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, junto con la ministra de Salud, Carla Bisotti, e inmediatamente se conoció, ¿no?, a las pocas horas. ¿Esto tiene que ser refrendado por el Congreso de la Nación o no? Bueno, los DNU tienen un pasaje por la Comisión Bicameral que lo va a tratar mañana, y de hecho van a estar
esas dos funcionarias van a estar presentes en la reunión, allí por supuesto les vamos a preguntar sobre estos aspectos. Lo que ocurre es que el oficialismo con su mayoría puede validarlo, de hecho es lo que ha venido ocurriendo. Pero me parece acá que más allá de la validación o no que se haga por una cuestión numérica, acá lo que hay comprometido es el interés de las provincias, ¿no? Y creo que no solo de las petroleras, porque se habla de regalías en términos generales, también están las hidroeléctricas, por ejemplo. Chubut también percibe regalías hidroeléctricas, pero hay provincias que no son petroleras y perciben ese tipo de regalías. O sea, la cuestión va mucho más allá de lo que son las atribuciones del Congreso. Acá también está en juego una cuestión federal, son los derechos de las provincias. ¿Qué otras alternativas tiene el país, ¿no? Borrando esa palabra negligencia y para hacerse cargo de cualquier situación que puedan ocurrir con las vacunas, ¿de qué otra manera podría afrontarlo? No, esa modificación creo que es correcta, creo que está dentro de lo que una situación inédita como es la del COVID ha planteado y todos los países la han firmado. Acá la novedad el cuestionamiento no pasa por esa modificación, sino por esta otra, que la verdad que es un tema que deberían también ponérselo al hombro los gobernadores, porque, repito, ¿no? Estamos hablando de un ingreso que es fundamental para el presupuesto provincial. Mena, buenas noches, ¿cómo le va? Facundo Ponce lo saluda. ¿Qué tal, Facundo? Consultarle si ante este planteo, así se dice, de que resultaría quizá ir en contra de la Constitución, este DNU, más allá de que tenga fuerza de ley, no puede hacerlo, si es algo que se puede resolver en el plano judicial, teniendo en cuenta precisamente esto, ¿no? Que nunca un DNU puede avanzar sobre algo que marca la Constitución. Sí, bueno, nosotros lo vamos a decir de esta manera, mañana en la comisión bicameral, por eso no vamos a acompañar el dictamen. Vamos a pedir que se trate esto, tiene la suficiente trascendencia y gravedad como para que se trate en sesión, que está prevista para el miércoles, o sea que acá no es que el Congreso está cerrado, que no lo puede tratar. De hecho, el bloque de oposición principal, que somos nosotros, se ofreció a colaborar en esto, pidiendo tratar sobre tablas las modificaciones que fueran necesarias el jueves pasado, o sea que no había motivo, no había razones para encarar este tema por vía de decreto. Ahora, si esto se consolida y digamos, si se valida por una cuestión de mayoría, bueno, ahí también tendrán, imagino yo, las provincias ejercer su defensa en un plano judicial eventualmente, ¿no? Pero esto ya es una atribución que tienen los gobernadores de las provincias petroleras. Según su mirada, y más allá de que siempre hablamos en el terreno de lo potencial, ¿no? Pero usted decía que están en riesgo las regalías petroleras, bueno, ¿en qué grado o en qué nivel de riesgo podrían ponerse? Bueno, eso nunca se puede saber, porque cuando vos tenés una relación contractual, pueden surgir cuestionamientos desde imposibilidad de pago, como le ha pasado a la Argentina tantas veces con la deuda externa, y terminamos en juicios en los tribunales de Nueva York y con un barco emblema como la fragata Libertad embargado, inmovilizado en un puerto de África. Puede haber incumplimientos del otro lado que te llevan a su vez a no pagar. De hecho, es lo que está pasando con AstraZeneca, que ahí se pagó buena parte del contrato por adelantado y después las vacunas no aparecían. Y después está la cuestión de la cláusula de indemnidad. La cláusula de indemnidad significa que cualquier daño que eventualmente le provoque en la salud de una persona vacunada o en su vida incluso, y promueva un juicio contra ese laboratorio en un tribunal argentino y el laboratorio resulte condenado, después el Estado argentino le tiene que reembolsar esos dineros. Cualquier divergencia que surja, que no sabemos hoy, ojalá que nunca la haya, pero todo esto es un proceso largo, bueno, eso te expone a un juicio ante un tribunal extranjero y te expone a que si perdés el juicio, ese juicio se ejecute sobre bienes del Estado, sobre aquellos bienes que no están salvaguardados en la ley. Las regalías estaban salvaguardadas en la ley original, ahora la palabra regalías, esto es, basta con comparar el artículo, creo que era el tercer inciso H de la ley, ahora quedó como tercer inciso G, esa palabra desapareció, por algo desapareció, o sea, y las razones por las que desapareció y por las cuales nadie lo explicó desde el gobierno, ni siquiera lo considerando del decreto, es la explicación que tienen que dar los funcionarios nacionales. Todo esto ocurre, Mena, en el marco de algo que usted en su momento había planteado también en la Cámara Baja y que tenía que ver con la enorme cantidad de decretos de necesidad y de urgencia que había emitido este gobierno en lo que lleva justamente
al frente del Ejecutivo. ¿Este planteo fue escuchado en algún momento, fue analizado, se sigue haciendo? Porque bueno, usted lo había marcado como también una situación que lo preocupaba bastante. Sí, estamos en un récord absoluto, 108 con en un año y medio. No hay registro de semejante cantidad en un año y medio. Y la verdad que si a eso se le suman los decretos delegados, estamos en una situación en la que ciertamente se está gobernando por decreto. Eso nosotros lo hemos marcado en la comisión bicameral, hemos planteado, hemos firmado dictámenes de rechazo, en minoría, porque la mayoría está avalando esta práctica. Lo que pasa es que cobra mayor dimensión, o uno comprende más la gravedad de esto cuando se toman estas decisiones. Imagínense un debate en el Congreso, en el Senado, en diputados, pretendiendo poner a cargo de las provincias el resguardo de pago de eventuales juicios. Yo creo que es una cuestión muy discutida, muy debatida. El Senado, que es un ámbito de representación federal, yo no imagino a senadores acompañando una iniciativa de esas características, tampoco diputados, más allá de su pertenencia político-partidaria, pero bueno, por la vía del decreto eso lo resuelve una sola persona y sin debate, y como en este caso casi sin publicidad, porque esto si pasaba, digamos, ¿no? En el punteo que hizo el gobierno cuando difundió este decreto el viernes, se cuidaron muy bien de hablar de estas modificaciones, ¿no? En definitiva, diputado, mañana entonces se reúne la bicameral, van a estar presentes las dos funcionarias, tanto Bisotti como Ibarra. ¿Hay posibilidad de algún tipo de modificación o no a esta altura? No, en realidad la bicameral lo que hace es emitir un dictamen de aprobación o de rechazo. Por eso nosotros lo que estamos pidiendo, ya que va a haber una sesión, lo cual demuestra al otro día, no dentro de 2 meses, que esto demuestra que se puede tratar donde hay que tratarlo, que es en el ámbito del Congreso. Lo que vamos a pedir es que este tema se lleve ahí, porque además ahí da más libertad de tratamiento y permite hacer algo más que aprobar o rechazar, sino que es revisarlo y, bueno, y si es necesario hacer las correcciones que corresponden. Lo último, y para agradecerles ya estos minutos, ¿hay otras provincias que han levantado la voz ante esta situación, que han detectado justamente este artículo? La verdad no lo sé, porque este tema nosotros, cuando una vez que hicimos el comparativo, salimos a decirlo. Yo no sé, la verdad, si algún otro legislador lo analizó, si lo están analizando en las provincias. Espero que sí, porque la verdad que es un tema que tiene que ver con algo fundamental para financiar los gastos de los estados provinciales, que ya bastante complicado la tenemos. Pero bueno, yo creo que en la medida que cada uno vaya cumpliendo con su deber de analizar este tipo de cuestiones, imagino y espero que se alcen las voces y también se lleven adelante acciones políticas conducentes a revisar esta situación. Diputado Gustavo Mena, gracias por el contacto con División Noticias.